El día de hoy te traigo no uno, sino dos escalofriantes relatos de brujería, de cómo personas normales tuvieron un encuentro con ella, pero en situaciones poco convencionales. Escucha las historias y cuéntame cuál de ellas te pareció más escalofriante. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. No sé si alguna vez te ha pasado que vas a un concierto y terminas saliendo con alguien que parece estar sacada de una revista de moda y misterio. A mí me sucedió. Y es de lo que trata mi relato. Me llamo Mario y era el año 2001. La ciudad de Guadalajara hervía con su eterna alma rock and rollera. Así que hubo un concierto bastante grande donde varias bandas de rock tocarían. Yo fui con dos amigos también rockeros de hueso colorado y nos acomodamos cerca del escenario. Entre empujones y coros mal afinados, brincábamos y disfrutábamos del ambiente, cuando de pronto entre la multitud, ahí estaba ella. Una chica con sonrisa hermosa y ojos vivaces. Estaba con tres amigas más. Y no sé cómo, pero terminamos cantando todos juntos una de esas canciones que estaban de moda, de esas que todos gritábamos más que cantábamos. Ella me sonreía como si ya me conociera de toda la vida. Yo la verdad no estaba acostumbrado a que una mujer tan guapa me prestara tanta atención. Su nombre era Carolina. Al final del concierto, cuando la gente se estaba arremolinando para salir, ellas se nos acercaron algo nerviosas. Había demasiada gente, empujones, gritos, y hasta uno que otro borracho que no entendía la palabra espacio personal. Así que mis amigos y yo hicimos lo que cualquier caballero decente hubiera hecho. Las ayudamos a salir entre la multitud, casi como escoltas improvisados. Yo iba al lado de Carolina, y en el camino hacia la puerta, entre los empujones y risas, nos dimos cuenta que todos teníamos algo en común, un hambre feroz. Decidimos comer unas tortas que vendían a un par de cuadras, así que nos enfilamos hacia aquella fonda. Nada glamoroso, pero cumpliría el propósito. Entre bocado y bocado, la conversación con Carolina fluyó como si lleváramos años conociéndonos. Sentí una conexión genuina, una de esas que no sabemos explicar, pero que se siente que está ahí. Intercambiamos números de celular y al día siguiente, sin pensarlo mucho, le marqué. Le invité a ir al cine y ella aceptó de inmediato. Desde entonces empezamos a salir seguido. Cafés, caminatas, llamadas que se alargaban hasta que la batería moría. En una de esas salidas, me dijo que vivía sola. Yo, que era una persona más tradicional, me quedé sorprendido. Ella dijo que sus padres vivían en Zapopan, pero que había decidido venirse a Guadalajara para probar suerte. Me confesó que tenía 18 años y quería entrar a la universidad. Yo también tenía 18 y estaba empezando la carrera de administración de empresas. Y aunque eso de que viviera sola me parecía fuera de lo común, se me hizo perfecto. No habían padres preguntando a qué hora llegaba o que le prohibieran que me quedara a dormir con ella. Podíamos vernos cuando quisiéramos, y eso a esa edad era casi un lujo. Estaba tan entusiasmado que le conté a mi madre. Siempre fui muy cercano a ella y como buena madre me escuchó con paciencia, pero al final, mientras recogía los platos de la comida, me soltó la frase que aún resuena en mi cabeza. Hijo, algo no me huele bien. Todo suena demasiado fácil. Cuídate. A veces las cosas que llegan sin esfuerzo vienen con trampa.
A la semana de estar saliendo, comenzamos una relación amorosa. Fue casi inevitable. La conexión estaba ahí y con la facilidad con la que nos veíamos, hizo que más me adentrara en la relación. Era lo que cualquier hombre soñaría a esa edad. Libertad, emoción y una mujer hermosa que parecía entregarse por completo. No obstante, empecé a notar cosas raras, detalles pequeños, sutiles, pero constantes. Decía que quería entrar a la universidad, pero jamás la vi estudiar, ni una sola vez. No tenía ningún cuaderno, ningún folleto, ni siquiera una bendita pluma en la mesa. Tampoco trabajaba, lo cual me parecía raro considerando que vivía sola. Cuando le pregunté, simplemente me dijo que sus padres le enviaban dinero desde Zapopan, que no tenía de qué preocuparse. Al principio no le di tanta importancia, hasta que una noche me quedé a dormir con ella. Fue una noche como muchas otras, hasta que su celular sonó como a las 2 de la madrugada. Yo no abrí los ojos, fingí estar dormido, pero mis oídos estaban tan despiertos como mi instinto. Su tono de voz cambió. Ya no era dulce ni relajado. Hablaba en voz baja, casi susurrando, pero capté frases sueltas que me helaron la sangre. Hablaba de algo que ya estaba casi listo, de seguir el plan, y mencionó que él no sospechaba nada todavía. Pasé el resto de la noche en una especie de estado entre alerta y pánico contenido. Al amanecer ella se comportó como siempre. Me abrazó, preparó el café y sonrió como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no podía ver esa sonrisa con los mismos ojos. Esa mañana me despedí de ella decidido a no regresar. Estaba seguro de que algo andaba mal, y por una vez pensé en hacerle caso a mi madre. Pero Carolina no era de las que se daban por vencidas. Me hablaba constantemente, llamadas fingiendo preocupación, como si yo fuera el que estaba confundido. Incluso me fue a buscar a la universidad. Apareció como si nada, con esa mirada irresistible y una sonrisa que parecía borrar todas las dudas con un simple parpadeo. Me preguntó qué pasaba. No quise darle demasiadas vueltas, así que le dije lo que había escuchado aquella noche. Ella, sin cambiar de expresión, me dijo que no hablaba de mí, que era otra cosa, un tema familiar. Que no lo malinterpretara. Lo dijo con tanta seguridad, con tanta calma, tan bien ensayada, que terminé creyéndole. Seguimos la relación como si nada hubiera pasado. Empezamos a salir más con sus amigas, y fue entonces cuando noté algo que me erizó la piel. Mis amigos, los mismos con los que fui al concierto donde conocí a Carolina, también habían iniciado relaciones amorosas con sus amigas, cada uno con una distinta. Era como si hubiéramos sido repartidos cuidadosamente. Ellos parecían embobados, y me di cuenta de que era demasiada casualidad que mujeres así de hermosas estuvieran tan interesadas en tipos como nosotros, porque al vernos objetivamente no encajábamos. Nosotros éramos estudiantes comunes, sin lujos, sin secretos y sin belleza, porque siendo honestos, no éramos tan atractivos como para ser parejas de ellas, las cuales parecían estar viviendo otro nivel de vida. Cada una vivía sola en su propio departamento. Todas tenían dinero, estaban bien vestidas, perfumadas, como si hubieran salido de una revista. Y todas, absolutamente todas, estaban buscando entrar a la universidad, pero ninguna daba un solo paso para lograrlo. No habían exámenes, ni trámites, ni interés real, solo palabras vacías repetidas como mantra. En ese momento no se me hizo tan extraño, hasta que pasó lo siguiente que te voy a relatar. Casi a las 3 semanas de haber iniciado la relación, Carolina y sus amigas organizaron un viaje a la playa,
Dijeron que querían aprovechar el puente que estaba próximo, desconectarnos un poco y pasarla bien. El plan sonaba sencillo y tentador. Salir temprano el sábado, pasar el fin de semana en la costa y regresar el lunes por la tarde. Mis amigos se emocionaron y yo también, no lo voy a negar. A esa edad, un viaje con tu novia, sin padres, sin restricciones, con el sol, la arena y el mar, realmente sonaba como película. Pero había algo que no terminaba de encajar. Cuando les dijimos que no teníamos suficiente dinero para el viaje, ellas se miraron entre sí con una complicidad inquietante y nos dijeron que no nos preocupáramos, que ellas lo pagarían todo, absolutamente todo. Mis amigos lo tomaron como una bendición. Yo, sin embargo, sentí una incomodidad, como una advertencia. Carolina me animó diciendo que nos amábamos y que no importaba quién pagaba, lo importante era estar juntos. La noche del viernes me quedé a dormir en el departamento de Carolina. El plan era salir temprano desde ahí, pero yo tenía esa corazonada incómoda, ese nudo en el estómago. Mi madre me llamó antes de que me durmiera. Me dijo que no fuera, que tenía un mal presentimiento, que no confiaba en Carolina ni en esas amigas modernas. Me pidió que escuchara mi instinto, que no todo lo que brilla es oro. Pero yo, como el joven tonto que era, decidí no hacerle caso. Estaba cegado, medio encandilado por la emoción del viaje, por la atención de una mujer como Carolina, además de la presión social, por lo que no quería parecer el aguafiestas del grupo. Al día siguiente, justo antes de salir, mi madre volvió a llamarme. Me dijo que si tenía dudas, ese era el momento de actuar. Que fingiera una emergencia familiar y que les dijera que tenía que volver a casa y que si después de todo aún quería ir, podía alcanzarlos más tarde en el hotel. Tal vez por miedo, porque por fin entendí que cuando una madre presiente algo, no es por nada. Así que decidí hacerle caso. Colgué haciendo la dramatización de que mi padre había tenido un accidente y que me necesitaban en casa. Les dije que las alcanzaría después en el hotel. Carolina estaba furiosa. Me dijo que estaba mi madre para atender a mi papá, que me fuera con ella, y a pesar de la presión que estaba ejerciendo sobre mí, me mantuve en mi postura. Pero antes de tomar el autobús llamé a mis amigos para hablar con ellos a solas. Les dije lo que estaba pensando y lo que sentía mi madre. Les pedí que se fueran conmigo, que no sabía explicar lo que sentía, pero que algo no estaba bien. Mi amigo Mauricio dijo que me acompañaría, pero el otro, mi amigo a quien llamaremos Pedro, dijo que se iría con ellas y que cuando se instalara nos llamaría por teléfono. Ese sábado Mauricio y yo estábamos en casa con mis padres. Mirábamos la televisión nerviosos, esperando la llamada de Pedro. Las horas pasaban y él no se comunicaba. Le marcamos a su celular, pero tampoco respondía. Estábamos inquietos. Eso no era nada normal. Y entonces, para nuestra sorpresa, el lunes salió en las noticias. Un operativo policial realizado en una casa de descanso, en la playa donde íbamos a ir, había revelado una escena escalofriante. Un grupo de personas presuntamente vinculadas a una secta de brujería habían realizado rituales que involucraban sacrificios humanos. Encontraron varios cuerpos sin vida, algunos apenas reconocibles. No sabíamos si era cierto o no todo aquello que decían las noticias. Habían muchas versiones, teorías y rumores. Pero lo único que era indiscutible era que jamás volvimos a ver a Pedro. Sus padres hicieron lo que cualquier padre desesperado haría. Levantaron una denuncia, pegaron volantes, hablaron con todos los que pudieron. Fueron hasta los departamentos donde vivían Carolina y sus amigas, pero ya no había nadie. Las viviendas estaban vacías, limpias, como si nunca hubieran estado ahí.
Los contratos de renta estaban a nombre de personas que no existían, o que al menos no figuraban en algún registro oficial. Todo era una fachada, una mentira bien tejida. Yo lo presentí de una u otra manera, y así fue como entendí que no todo lo hermoso es bueno, que a veces la belleza es el anzuelo más peligroso, que no se trata de desconfiar de todo el mundo, pero sí de no entregar el corazón, ni mucho menos el juicio, al primer rostro bonito que sonría con amabilidad. Mi consejo es, si alguna vez sientes que algo no es normal, o si tienes el instinto de correr, corre, porque no siempre hay segundas oportunidades. Quiero compartir esta historia porque aunque parezca sacada de una telenovela oscura, es algo que vi con los ojos bien abiertos. Mi nombre es Lucinda, y esto sucedió en un lugar de México. Todo comenzó en el año 2004, cuando mi esposo y yo nos mudamos a una pequeña ciudad en el centro del país. Él había conseguido trabajo como supervisor de obras en una hidroeléctrica, y la empresa nos facilitó una casa en una privada seminueva. Yo estaba feliz porque nuestros hijos, de apenas 4 y 7 años, tendrían espacio para correr y respirar aire limpio, y yo por fin podría dejar atrás el bullicio de la capital. En la casa de al lado vivía una mujer llamada Elvira. En cuanto nos conocimos, nos conectamos al instante. Me gustaba su forma de hablar pausada, su fe firme y su costumbre de preparar tés para cualquier mal, a pesar de que ella no era tan grande de edad. Me contaba de sus años en Comitán, de cómo había salido adelante con mucho trabajo, ya que su familia era humilde. Ella fue madre soltera cuando tenía 16, y eso hizo que trabajara aún más para salir adelante. Me contó que cuando vino a vivir a esta ciudad, conoció a su esposo, un hombre que le llevaba 10 años, que era tranquilo en apariencia, pero algo en su mirada me daba desconfianza. Al año siguiente mi esposo y yo decidimos festejar nuestro aniversario, por lo que Elvira se ofreció a ayudar con los arreglos. Esa noche fue mágica, hasta que vi a Elvira tensa, mirando de reojo a su marido que no soltaba el celular. Días más tarde, con el rostro descompuesto y con los ojos inundados de lágrimas, Elvira me confesó lo que ninguna madre debería tener que decir jamás. Su esposo, aquel hombre que ella había defendido incluso ante su propia familia, llevaba meses intercambiando mensajes subidos de tono con alguien. Pero lo verdaderamente devastador vino después. Con la voz entrecortada me contó que ese alguien era su hija mayor. Sí, querida audiencia, su propia hija, la que había criado con tanto esfuerzo, con fortaleza y ternura de una madre soltera, con jornadas dobles para pagarle la universidad, la misma que, según decía, se había ido a vivir con unas amigas para ser más independiente. Pero ahora entendíamos que la verdadera razón de su partida era otra: libertad para verse con el padrastro sin que nadie los descubriera. Elvira me mostró una captura de pantalla que había guardado. En la imagen se veía una conversación íntima, coqueta, con emojis de fuego y corazones. A mí me revolvió el estómago, no por el chisme, sino por el tamaño del abismo moral en el que había caído esa familia. Al descubrir el engaño, doña Elvira echó al hombre de la casa. Él obviamente no quería irse. Alegaba que tenían 2 hijos juntos y que tenía derecho de ser padre de aquellos para quedarse ahí. Pero creo que perdió todo el derecho de estar bajo el mismo techo el día en que orquestó todo para seducir a su propia hijastra. Como la semana mi querida vecina empezó a sentirse indispuesta. Decía que le costaba trabajo levantarse por las mañanas para preparar el desayuno o limpiar la casa. Decía que sentía depresión y se lo atribuía al rompimiento de su matrimonio
y al hecho de que fue su propia hija la culpable de aquello. También comenzó a padecer problemas respiratorios. No importaba lo que tomara, siempre le costaba respirar. Además empezó a hinchar, no solo las piernas, sino también el rostro. Una madrugada Elvira encontró algo que le heló la sangre. Un lazo rojo estaba amarrado con fuerza en la reja de su casa, pero lo más perturbador fue lo que estaba junto a él. Una pequeña bolsa que exhalaba un olor nauseabundo e insoportable. Cuando la abrió, el olor se volvió más penetrante. Dentro de la bolsa había un objeto envuelto en tela, algo que parecía ser carne o vísceras, algo grotesco y macabro. En el pueblo donde nací la gente decía que aquello no era otra cosa que brujería de muerte. Se decía que el lazo rojo era un símbolo de que alguien quería atarte a un destino oscuro, mientras que el contenido de la bolsa representaba el deseo de arrancarle la vida de raíz, de despojarla de todo lo que era. Elvira no tardó en llamar a la vecina, Linda, quien siempre había tenido un sexto sentido. La mujer al verlo no dudó ni un segundo y le dijo que eso era brujería y muy posiblemente de su exmarido, que él seguramente fue a ver a un brujo o bruja para que quiten del camino a Elvira. No le bastó con destruir su vida, ahora quería borrar hasta su existencia. Le dijo que seguramente quería que desapareciera para quedarse con la casa y con los niños. Elvira no quería creerlo, pero entonces Linda insistió en que no se confundiera. Su exmarido no era el hombre que ella pensó, no era bueno ni amable, y que si no hacía algo pronto, esa brujería sería mortal. Indagando dimos con don Leonel, quien según se decía era un santero muy acertado en sus trabajos de sanación. Yo fui quien acompañó a Elvira aquella tarde. No quería que fuera sola, no con todo lo que estaba viviendo. Cuando llegamos a la casa de don Leonel, nos hizo pasar de inmediato y nos condujo directamente hasta donde tenía su altar de santería. Cuando el hombre vio el lazo rojo y la bolsa que Elvira había traído envuelta en otra bolsa de plástico, dijo de inmediato que eso era un trabajo de muerte, que no había duda de que alguien quería que Elvira se fuera de este mundo. Mi amiga palideció. Yo la tomé de la mano y sentí cómo le temblaban los dedos. El santero no perdió el tiempo. Encendió más velas, trazó un círculo con sal y empezó el ritual. Rezaba, sudaba, murmuraba palabras mientras rociaba aguardiente sobre Elvira y pasaba un cigarro encendido alrededor de su cuerpo. El calor del cuarto se volvió insoportable, no solo por el fuego de las velas, sino por el peso de lo invisible, de lo que no se veía pero se sentía. Dijo que ese trabajo estaba enterrado en un cementerio, que habían usado tierra de panteón y sangre de animal, que había odio y mucha envidia, pero que también había miedo. La persona que había mandado eso no solo quería la casa y los bienes de mi vecina, sino también a sus hijos, como dijo la vecina Linda. El hombre continuó diciendo que el exmarido era quien estaba haciendo la brujería de muerte, pero que su propia hija también estaba involucrada. Elvira lloraba con sentimiento y la entendía. No era nada fácil escuchar que su propia hija haya hecho lo que le hizo. Posteriormente el santero advirtió que debía regresar varias veces más, que tenía que cerrar ciclos y que le daría protecciones especiales. Elvira, a pesar de todo su dolor, tomó una decisión que cambiaría su destino. No iba a quedarse de brazos cruzados, no después de todo lo que había soportado. En aquel mismo instante, le pidió a don Leonel que la ayudara, que levantara un contrahechizo. No quería simplemente protegerse, quería devolver el mal y devolverlo multiplicado. El santero dijo que podía ayudarla, pero que no era barato ni sencillo.
Elvira no dudó ni un segundo. Abrió su bolso y sacó todo el dinero en efectivo que tenía y le dijo que conseguiría el resto en un par de días. Ella estaba dispuesta a todo, incluso a vaciar su cuenta si era necesario. Durante 3 semanas seguidas, don Leonel realizaba limpias, invocaciones y rituales de corte. Al cabo de ese tiempo, mi vecina empezó a recuperar su fuerza, su ánimo y su salud. Volvía a dormir tranquila. Meses más tarde firmó el divorcio. Ella se quedó con la casa, el auto y una pensión alimenticia para sus 2 hijos menores. Su exmarido intentó resistirse, pero no lo logró. Su hija mayor eligió quedarse con su padrastro. Nunca volvió a buscar a Elvira. Años más tarde supimos que habían tenido un hijo juntos. Mi vecina nunca lo conoció. Ella decía que le dolía recordar porque era su hija y la amaba. Pero cuando esa persona especial te quiere lastimar, lo mejor es alejarse. Sus hijos estudian en la universidad y tienen una familia unida y feliz. Ellos casi no ven a su padre. Lo repudian. Repudian lo que le hizo a su madre y están del lado de ella, apoyándola en todo momento. Si bien Elvira no volvió a enamorarse, se reconcilió consigo misma, y eso fue más valioso que cualquier nuevo amor. Ahora vive feliz y tranquila, rodeada de personas que la estiman. Y a mí me dejó una lección que jamás olvidaré. Incluso tu propia sangre puede desearte el mal. Aquellos a quienes diste amor, techo y cuidado pueden ser los primeros en querer verte caer. Pudiera ser por venganza, por odio o simplemente por un deseo prohibido. Si te han agradado estas 2 historias, te invito a suscribirte y a regalarme tu like. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?